Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena tarde. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hoy estamos pues casi de manteles largos porque estamos cerrando un poquito esta temporada Maestras en Movimiento. Tenemos dos invitadas muy importantes, la maestra Patti Álvarez, directora del preescolar Alberto Durero, y la maestra Miriam Hernández, quien es maestra de la preparatoria 171 Glocalia. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola maestras, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué se tal? encuentran? ¿Qué tal? Bienvenidas. Muy bien, Jessica Gracias. Fuentes, Gracias. muchas gracias por presentarnos. Efectivamente, un programa muy especial. Yo estoy muy emocionado. Primero porque tenemos entre nosotras, a Patti Álvarez, a quien ya entrevistamos en alguna otra ocasión allá en su preescolar, en Chimalhuacán. Así es. Una entrevista que te hizo Vicky Lugo y que dejó huella. Muchas vistas en este programa. Y también Miriam Hernández, mi hermanita, quien es, lo vuelvo a recordar, la culpable de esta sección, Maestras en Movimiento, porque nos hizo una provocación. Ella nos preguntó, ¿por qué puros varones? ¿Por qué puros hombres entrevistan ustedes? Hemos estado entrevistando a dirigentes de distintas organizaciones, de escuelas, de distintas organizaciones de escuelas, pero no escuelas en términos generales, escuelas autogestionarias, escuelas populares, escuelas que han reivindicado la educación popular. Precisamente este ha sido el cometido de nuestro programa Escuelas en Movimiento, que visibilicemos, que saquemos a la luz este trabajo, esta subsistema, podríamos hablar de un subsistema educativo, que en el Estado de México particularmente tiene ya una enorme tradición y que fue oculto y que ha sido negado y que ha sido acallado sobre todo por las autoridades del gobierno estatal, en general por los gobiernos. Nuestro cometido ha sido precisamente que salga a flote, que se dé a conocer las experiencias, los proyectos, los posicionamientos que tienen estas escuelas en el sistema educativo estatal, tanto en educación básica, media superior y hasta en educación universitaria. Pues la segunda temporada la implementamos precisamente para dar cabida a la expresión de las maestras. Miriam nos provocó diciendo por qué hay muchos varones y menos mujeres. ¿Por qué se entrevista a los varones? Y yo creo que estamos obligados a generar conclusiones de estas 7 programas que hemos hecho entrevistando a maestras de preescolar, primaria, secundaria, de educación de adultos, de educación universitaria. Y sin duda esto tiene que otorgarnos ya la posibilidad de hacer alguna conjetura, algunas conclusiones, precisamente para explicar esta pregunta inicial que es altamente provocadora. ¿Por qué más varones dirigen las organizaciones? Y así, sin más ni más, vamos entrando. Y si es que en el discurso actual está en la perspectiva y la equidad de género, ver si realmente las relaciones de poder han cambiado, ¿no? Ahora el Estado, las autoridades educativas, se precian de incluir esta perspectiva también en la actividad educativa y hasta la han convertido en tareas específicas de carácter burocrático. Tienes que entregarme informes de qué estás haciendo respecto a la perspectiva de género. Sí. Hay que llenar formatos. Bueno, vamos viendo si esto es real, si esto es factible, qué está pasando. A la luz de las entrevistas, antes de venir aquí, les hemos pedido a nuestras entrevistadas, a Patti y a Miriam, que le echen una ojeada a estos documentos, porque son documentos. Las entrevistas que hemos hecho son historias de vida. Historias de vida del día a día
posicionamientos que las maestras están formulando respecto a su trabajo, respecto a su acontecer en la escuela, en el sistema educativo, sus perspectivas, sus proyectos, sin duda documentos de mucho valor para interpretar, para hacer toda una aproximación heurística, una aproximación interpretativa de estos fenómenos que hay en nuestro sistema educativo y que permanecen así, ignorados. Vale la pena entonces. Yo quisiera que, si no tienes inconveniente, Jessica, si no tienes inconveniente, vamos al grano. ¿Por qué entrevistamos a más maestros? Yo tengo una idea. ¿Qué dicen ustedes a la luz de 7 entrevistas realizadas en programas previos? Pati, ¿por qué se entrevista a más varones? Bueno, si estamos partiendo de que los hombres son los dirigentes de estas escuelas, de estas organizaciones, si a mí me preguntas hoy con mis 60 años y pico, no es nuevo, ¿no? Ha sido tradición, es una cuestión incluso cultural, ¿no? Pareciera que solamente los hombres tienen capacidad intelectual, física y además, por lo tanto, son dirigentes, ¿no? Dudan de la capacidad de las mujeres. E incluso, ¿por qué las mujeres no participan políticamente? ¿No? Yo creo que habría que empezar hasta por esa parte, porque somos las amas de casa, las que cuidamos a los hijos, y además trabajas. Y si quieres avanzar intelectualmente, pues estudias. Pero si además quieres participar activamente, pues puedes hacerlo, no hay ningún problema, pero tienes que hacer todas esas tareas, ¿no? Y entonces yo pregunto si nuestros compañeros dirigentes, con mucho respeto, cuidan al chamaco, le cambian el pañal, le preparan el biberón, y cuando van a la reunión se lo llevan, ¿no? Está bien, no los pueden amamantar, eso lo entiendo, pero se llevaron el biberón, por ejemplo, ¿no? El pañal, claro que no lo hacen. Pero también hay que preguntarnos si los varones menstruamos. Bueno. Y padecemos de los cólicos que suelen padecerse y de esta tremenda dolencia que en estos días, por supuesto que vulnera a las compañeras. Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte. Mira, es parte biológica nuestra. Yo creo que también eso nos han enseñado, a mí me parece de manera equivocada, porque es parte tuyo. Yeah. Lo otro es que no lo aceptas. Yo no tendría por qué tener dolores si cuando voy a arreglar, porque además, bueno, desde como yo lo veo, es no aceptar tu feminidad, ¿no? Porque hay formas de decir, mi vulva es maravillosa, y yo lo he hecho, Yeah. Y entonces no me da cólicos. Pero si reniegas, no quieres, no aceptas, obvio que eso se agudiza, y se agudiza acá mentalmente. Entonces yo creo que para empezar esa parte, yo creo que había que empezar a cambiar esas formas de ver, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en hice un paréntesis que me parece importante que toquemos en un tema que es importante de tocar en un momento después. Demos continuidad a este rumbo. ¿Por qué más hombres que mujeres? ¿Por qué entrevistamos a más hombres? Y es muy enfática nuestra compañera Patti diciendo, pues porque los hombres no conciben que las mujeres también tienen capacidades para ser dirigentes. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Yo creo que esta pregunta de por qué más hombres, entrevistar a más hombres, yo la complementaría con por qué más hombres son líderes y no mujeres lideresas, ¿no? Uh-huh. Yo la complementaría con eso. En las distintas entrevistas que han hecho, que muy atinadamente pues han estado comentando tanto compañeras docentes como no docentes, justamente se deja ver esto que decía la compañera Patti. Las compañeras nos hablan de una doble o triple jornada. Uh-huh. Y yo voy a hacer aquí una descripción y usar un poco el lenguaje de la perspectiva del género. La triple o doble jornada implica que esta compañera maestra, no docente, tengan también un triple o doble rol.
Este doble rol es en lo productivo, en lo reproductivo y aparte en la gestión. Me llama mucho la atención de una compañera que dice, yo cuando estuve en plantón me tuve que llevar a mis hijos. La compañera Rosángela del CEPLA Revolución. En ese momento yo me pregunté, ¿qué hubiera pasado con esta compañera si en lugar de tener que llevarse a los hijos hubiera estado alguien que la acompañara a cuidarle a los hijos para que ella pudiera seguir en esta lucha, ¿no? Esta acción de empoderamiento que en ese momento la compañera llevó a cabo, se vio detenida, se vio reducida porque esta posibilidad no la tuvo, ¿no? Entonces, las compañeras en general, en estas entrevistas yo veo esta triple jornada, y eso obviamente tiene efecto en la salud femenina. Y esa doble o triple jornada, las empresas la han utilizado perfectamente. Esa posibilidad que tenemos las compañeras, ese sobreesfuerzo que hacemos las mujeres, las empresas lo han aprovechado muy, muy adecuadamente, porque lo comento, en un estudio que hicimos en el norte de México, todo lo que tenía que ver con las microempresas textileras, lo que hacían era emplear mujeres, ¿no? Emplear mujeres porque se dieron cuenta que que las mujeres no faltaban, no faltaban, producían, no generaban problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo en un estudio que hace Sara Lara, antropóloga en Puebla, también se participó ahí un poco. Lo mismo se encuentra con las floristas, ¿no? Las mujeres no faltamos al trabajo. Yo tengo una semana con una gripe terrible, no me doy chance de faltar al trabajo, ¿no? Entonces, si es esta enseñanza que tuvimos, que es cultural, que decía la compañera, y también es esta... Que es distinta en las generaciones actuales. Híjole. Justamente hace un rato platicábamos. Claro. Se hacen estudios generacionales dentro del género, y yo desde ayer y hasta hoy, que he estado un poco revisando estas entrevistas, yo no encuentro una diferencia generacional de la triple o doble jornada. Y nosotras, mujeres de ya otras décadas, podemos decirlo. No sé si Pati, yo no veo ese cambio. No, de hecho, lo dijo Óscar al inicio, ¿no? Se lo están implementando en las escuelas, ¿no? Pero solamente es una cuestión administrativa. Que me diga sí. Cosa de formatos. ¿No? Y entonces hasta inventamos con la foto, con la actividad, pero en las cosas reales en el aula, claro. ¿Quién sí está generando ese tipo de cambios? Y tendríamos que empezar nosotros, los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, perdón, eso no se está dando. Y no es una cuestión de generación. Yo creo que tendríamos que hablar hoy del caso de los jóvenes. ¿Qué tipo de educación? ¿Quién nos educó? Nosotros. A ver, compañeras, voy a interrumpir para hacer una pregunta relativa al primer cuestionamiento. ¿Por qué tantos hombres? ¿Por qué menos mujeres? ¿Hay respuestas? Bueno, ¿y a quién le toca resolverlo? Si es que hay algo que resolver. ¿Le toca a las mujeres? ¿Les toca a los varones? Nos toca a todos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿De veras necesitamos equidad? En el caso de las dirigencias, en el caso de los directivos escolares, en el caso de las maestros frente a grupo, necesitamos equidades. Se necesita verdaderamente la equidad o igual proporción de hombres y de mujeres. ¿Qué definiría eso? ¿A dónde nos llevaría una igualdad en proporción? Eso es exactamente lo que aspiraríamos en una educación bajo perspectiva de género. Sí. Yo creo que es generar las condiciones, pero sin mirar desde el género, en búsqueda de la equidad. Bueno, ahí está una aproximación, si te parece bien. Una respuesta así, a bote pronto, porque necesitamos hacer una pausa. Una respuesta inmediata. Habría que diferenciar entre equidad y igualdad. Yo estaría por la equidad. Claro. Después comentamos más por qué. ¿Se necesitan proporciones iguales? No. Esto lo platicamos en el siguiente segmento después de una pausa. Vamos a la pausa.
bueno, pues continuamos con su programa, que más que una entrevista, yo creo que es una mesa de debate, ¿no? A ver, una reflexión realmente si es que las relaciones de poder han cambiado o si solamente se están disfrazando de discurso. Sí, definitivamente hemos visto que es un resultado cultural, que todavía permea en nuestros días, ¿no? Yo quisiera a lo mejor retomar un poquito esa idea, pero como con algunas ilustraciones que a lo mejor encontramos en las redes sociales, para ilustrarlo a lo mejor a las personas un poco más jóvenes que nos miran, ¿no? Es como si fuéramos en una carrera, pero que en donde el hombre solamente lleva la pista limpia, ¿no? Y la mujer tiene trabas y rocas y a lo mejor algo para saltar, no lo sé. Obstáculos. Distintos obstáculos. Y ella va cargando un bebé, ¿no? Ella va cargando un bebé, la plancha, la cuchara de la comida, o sea, donde sí nosotros tenemos que, este comentario que hace la maestra de una investigación de la segunda, la tercera jornada, ¿no? Pues sí, nosotros sí tenemos que dejar las cosas listas para poder salir a trabajar. Es impresionante que a pesar de que ha sido objeto de estudio, el panorama no ha cambiado, ¿no? Y déjame decirte, Jessie, bueno, estás hablando de estas relaciones asimétricas, se dice desde el género, pero ojo, o sea, esta triple o doble jornada ha posibilitado históricamente la reproducción social. La reproducción humana. Y de las estructuras de poder. Y de las estructuras, claro. Pero ¿a qué voy con reproducción social? Me refiero a que alguna mujer tuvo que estar en casa para que Oscar, para que Carlos, para que Ernesto, para que pudieran haber sido líderes, ¿no? Yo escuchaba a la compañera Verónica Abris, una compañera no docente sí. Y a la otra compañera que tendríamos que hablar de las maestras y las no docentes, pero que también son maestras. A Navidad las escuchaba y este asunto de es que ahora mi hijo tiene lo necesario, estoy trabajando. Yo me preguntaba ayer, ¿quién tuvo que estar atrás para que los líderes fueran líderes? Ojo, y con todo el respeto del mundo lo estoy diciendo. O sea, a lo que voy es que este trabajo doméstico, este trabajo en la vida privada que no se contabiliza, se le llama ámbito privado, que no se contabiliza, que no se paga, ha posibilitado que los chicos vayan planchaditos a la escuela, desayunados, que el licenciado que ahora esté en un buffet haya sido acobijado, amamantado por una mamá, ¿no? Entonces, que le hagan el desayuno para salir a la universidad, que lo reciban a cenar. Claro, y está bien, pues, ¿no? ¿Qué es lo que no está bien? Que hace una relación asimétrica, que hace una relación en la que la mujer tiene pocas oportunidades de salir al ámbito público y que eso no le posibilite continuar. Yo escuchaba a las compañeras, es que yo quería hacer. Y se normaliza el sacrificio, ¿no? Y se normaliza, ¿no? Se normaliza. Yo me voy a quedar aquí en la casa, te voy a tener todo listo y tú te vas. Pero estamos hablando de una historia del pasado y de hoy, pues, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta y ahí cuando yo le decía a Oscar es que ¿por qué puros hombres líderes, no? ¿Por qué? Porque las escuelas que se han formado, que no han sido de un día, son 35 años, 20 y tantos, compañera. No, 30 años, en la preparatoria donde yo estoy, 20 años. ¿Hemos transformado estas relaciones? Claro, no hemos asumido la perspectiva de género, pero no hemos transformado estas relaciones asimétricas, ¿no? La pregunta entonces que quedó sembrada en el segmento pasado es si lo que se necesita son proporciones iguales. No. ¿En dónde radica la equidad o dónde podemos incidir para menguar, para amortiguar la desigualdad? Es en las proporciones, como nos dicen, en los partidos, en las representaciones, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, debe haber proporcionalidad. ¿Esto resuelve algo? No. ¿En la escuela, en el sistema educativo? No, para mí es un justificante. Incluso la misma presidenta que tenemos hoy, la gobernadora, ¿no? O sea, para mí sigue siendo justificante porque tendríamos que cambiar culturalmente y entonces los hombres tendrían que estar ayudando en casa.
Si en casa tenemos 2 hijos, nos toca a ambos cuidar. Te digo, ya entiendo que amamantar no, pero sí calentar la mamila, sí cargarte la mochila, sí llevártela a la reunión porque te llevas cambiar los pañales. Ajá, todo lo que implica, por ejemplo, y eso solamente estamos diciendo de atendiendo a los hijos, ¿no? Faltan los quehaceres de casa. Lavar trastes, planchar, lavar la ropa, la o sea, comida, y lavar cómo lo los vamos, baños. cómo lo repartimos, ¿no? O sea, tú trabajas, yo también trabajo, ¿no? Y eso diciendo que no deja de ser, considerando que son 2 profesionistas, porque a lo mejor, por ende, si soy si soy solamente ama de casa, me toca todas las tareas, ni eso es justificable. ¿Y cómo podríamos abolir estos roles de género? Porque se tienen muy enraizados, ¿no? Es que es con la sensibilización, pues, ¿no? La sensibilización, Sí, ahora sí. Pero, a ver, tantito. Es que aquí entramos ya al proceso educativo. Justo, no es solamente esta redistribución. Para que se dé esa redistribución, tendré que decirle a aquel chico que le ha aventado la escoba a la señora que hace el aseo, que le ha aventado la cubeta, etcétera, le tendré que decir que este trabajo es valioso, porque permite que yo esté en un espacio limpio y que me genere bienestar. Pero miren, ¿decir es suficiente? Tendríamos que reeducar. Es no solamente, exacto, a eso iba, es no solamente decir, sino que, como dice Pati, reeducar y redistribuir en casa. Reeducar es poner un contenido en el programa del curso, cómo reconocer el trabajo de las señoras no docentes. Pues, ¿cómo tendríamos que incorporarlo al proceso educativo? Porque es bastante fácil discursar en términos de que lo que debe ser. Debe haber un estudiante que no le aviente la escoba, que no tire el cesto de la basura de la señora intendente. Que no tire basura. Decir. Que no tire basura. Que no tire basura. Claro. Decir. Claro. ¿Es suficiente? No. Porque la actividad educativa está más allá. No. Que también lo haga. Así es, a eso iba. Y viene la mamá, viene el papá a decir, mi hijo no tiene por qué hacer aseo porque para eso pago. O, si ni en mi casa lo pongo a barrer. Y entonces la compañera no docente se queda completamente minimizada. Totalmente. Y las maestras, los maestros que estamos alrededor, nos tenemos que callar, porque eso lo decide la familia. Luego entonces, ¿qué papel tiene la escuela en una condición de este tipo? En la que chicos, chicas están haciendo lo que les viene en gana, solapados, apoyados, respaldados por la familia, y nos quedamos con los brazos cruzados, nos quedamos sin saber qué hacer, en la perplejidad. ¿Cómo reeducamos para que no sea simple decir? Compañeras. Bueno, recordando que ahorita con la nueva escuela mexicana debes de considerar tu territorio y tienes que incluir tu comunidad educativa, y tu comunidad educativa, también son los padres de familia, tendríamos que empezar a sensibilizar. ¿Es complicado? Sí es complicado, ¿sí? Pero yo creo que habrá padres que sí lo entiendan, y entonces tendríamos que estar empezando a hacer trabajo con los papás, porque ¿quiénes educan a esos chicos? Ellos, ¿no? Y entonces cuando tú citas a las mamás, haces una plática, una charla sobre el Día Internacional de la Mujer, del 25N de no la violencia hacia las mujeres sí lo reflexionan. Y hay quien dice, creo que hay que empezar a modificar cosas. ¿No es fácil? Sí, no es fácil. Pero sí debe ser una tarea de la escuela. Y sí, no basta, yo insisto, con un programa que fingimos que estamos haciendo el trabajo. No basta, ¿no? Y es un quehacer así cotidiano, de lo más simple, lo más sencillo. Entonces, si los papás en este caso nos están creando ese conflicto, bueno, incluyámoslo. Luego entonces la actividad educativa no se circunscribe a momentos, a periodos específicos de tiempo, sino más bien a transiciones permanentes. Así es. Sino a una continuidad. Un ejercicio constante. Y entonces no se trata de simples programas de estudio de un curso o de un contenido o de un tema dentro del contenido o de un objetivo de aprendizaje, sino de incorporarlo a la vida. Así es. De hacer que estos estudiantes practiquen el aseo en la escuela, que practiquen el aseo en casa, que asuman el rol
aunque sea un poco, de la trabajadora no docente o de la madre o de la hermana en casa para que se viva. Pero que además no solamente, que también lo concientice, ¿no? Que también se les explique por qué. O sea, ¿a qué me lleva a que una mamá se la pase horas, tantas horas? Una de las señoras decía, yo cuando terminaba aquí de trabajar, me iba a trabajar a mi casa y me iba a hacer mis cosas de la casa, ¿no? O sea, ¿cómo va a repercutir en algún momento esto en la salud de las mujeres, ¿no? Y no solamente y eso va a repercutir a su vez en la reproducción familiar, ¿no? O sea, es como una bola, pues, de nieve, ¿no? De ahí, pues, lo necesario que es empezar a mirar algunos ámbitos, como el ámbito del trabajo doméstico, de una forma distinta, darle un valor distinto. O más bien valorarlo, ¿no? Porque ha permitido la reproducción social, la reproducción humana. O sea, voy a otra pregunta que no me aguanto las ganas, perdón. Patti, has sido directora de un preescolar desde hace ya más de 30 años. 38. Miriam, más de 20 años trabajando en la educación media superior, ahora con un puesto de orientación. Prácticamente directiva también, y que les habla, director desde hace 37 años. ¿Qué tenemos que hacer los directores para promover una educación que no se circunscriba a un contenido chiquitito, que no se circunscriba a un tema, a un cambio en un objetivo, una materia, sino que implique a la vida, a la transformación cultural, al cambio de formas de ser, de pensar, de hacer? Los directivos, que la mayoría somos varones, además, la mayoría somos varones, y que nos padecen las compañeras aquí han dicho que en algunos casos sí padecen a sus directivos. Sí, incluso hay que confesarlo aquí entre nos, varias compañeras a las que les pedimos ser entrevistadas para esta sección, Maestras del Movimiento, no aceptaron ser entrevistadas porque no tenían la autorización del director. Sí, claro. O de la directora, también hay casos. Y no pueden salir a la luz pública para decir... que va a haber repercusiones. Porque puede haber repercusiones en sus escuelas. Bueno, esto hay que decirlo. Compañeras, en un plano de director, a mí me interesa sobremanera, ¿qué tiene que hacer un director en una escuela para promover la equidad? Para combatir frontalmente las desigualdades de género. Y para concientizar realmente, porque, o sea, estamos abordando, no, hay que concientizarlos, pero por más de que uno habla, parece que solo teoriza, ¿no? Parece que solo es una tarea teórica, y justo con el contenido, ¿cómo realmente lo llevamos a cabo, ¿no? A la práctica. En filosofía se dice así, ¿no? O sea, tengo mi discurso, pero tiene que estar de la mano, tiene que... con la práctica. Ajá, claro, tiene que tener relación con la práctica, ¿no? Lo que digo tiene que corresponder con lo que hago. Cómo concientizar también a los estudiantes de este núcleo, ¿no? De esta forma, de este saber ser y estar en el mundo. Ahí está la pregunta que, a ver, compañera Patti. Yo lo que hago en la escuela es primero ser el ejemplo, ¿no? Porque igual, a mí mis chiquillos de 4 o 5 años sí me cuestionan. Cuando algo no les parece, sí me cuestionan. ¿Y tú por qué sí? ¿No? Entonces, yo creo que primero tendría que ser el ejemplo. Lo otro, para mí es importante trabajar con los profesores. Las y los profesores. Ok, Miriam. Contratarnos. ¿Otra vez? ¿Las mujeres facturan? No. ¿A qué te refieres? O sea, No. Sí hace falta no poner el género como un pegote. Okay. No puedo, no se debe. ¿A qué voy? Sí debe de haber un área que esté dedicada a elaborar un proyecto de cero, en el que el género atraviese todos los departamentos que ustedes tengan. Yo veo, tienen su proyecto de agua, tienen orientación, tienen subdirección, tienen dirección, etcétera. Tantito.
para que este aspecto, este concepto atraviese, ¿no? Okay. Hay muchos estudios. Como un eje transversal. Un eje, de hecho, tiene que atravesar, ¿no? Es un eje transversal. Primero, pero hacer este proyecto desde esta visión de género, porque es bien diferente trabajar un proyecto sin visión de género y con visión de género. ¿Les parece bien que hablemos de este proyecto en el siguiente segmento? Sí, está bien. Vamos a hacer una pausa, un minutito, y regresamos al proyecto. Vamos a ponerle un nombre. No se me ocurre en este momento. Pensamos. Vamos a una pausa. Sí. Bueno, ya regresamos, estamos en Escuelas en Movimiento, esta segunda temporada que está por cerrar porque estamos tratando de sacar reflexiones, conclusiones de 7 programas que hemos dedicado a entrevistas a maestras y trabajadoras no docentes. Y Miriam, antes de la pausa, nos decía que hay que pensar en un proyecto. Si queremos implementarlo en una escuela, el director, la directora, los directivos habremos de pensar en un proyecto. El proyecto de la perspectiva de género, el proyecto de la con perspectiva de género, el proyecto de el combate de afrontar las desigualdades de género. ¿Cómo se instrumentaría? ¿Cómo lo hacemos de tal manera que pueda ser retomado por varones? Por varones. Porque creo que ese es el reto sustantivo. Pati, tú has... Sí, además, déjame hacer una observación. También en la pausa dijimos que a quienes les competía este cambio, si solamente a los hombres, a las mujeres o a todos en conjunto, para que lo consideremos. Y maestros, maestras, directivos o estudiantes, chicas, chicos, niñas, niños, ¿cómo hacerlo? En preescolar, más de 30 años en preescolar, ¿cómo le hacemos? En media superior, ¿cómo le hacemos? En la secundaria, en la universidad, en casa. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos para comenzar este proyecto, compañeras? Pues yo lo he iniciado con las compañeras. Ok. ¿No? Ahorita voy a hablar de mujeres porque en preescolar ahorita todos somos profes. Muy pocos educadores. Ajá. Y entonces, yo, por ejemplo, me he dado la tarea que las chicas reflexionen. Una ocasión les pregunté, ¿cómo distribuyen los quehaceres de la casa? ¿No? Y entonces, todas las chicas me dijeron, es que me ayuda. Es que le digo que yo me canso. Dice, bueno, te voy a ayudar. O es que lava mejor, por eso lo hace. Pero finalmente terminó en el término, me ayuda. Y yo decía, ¿por qué te ayuda? Si es parte de su responsabilidad, porque además tú trabajas, ves a los hijos, él solamente trabaja y cuando ve a los hijos, o cuando ve los quehaceres de la casa, lavar, planchar, todas esas cosas. En este caso, la mujer está asumiendo que es su obligación y que aquel es algo así como una postura muy cómoda, ¿no? Alguien que tiene o que no tendría por qué hacerlo, pero ya nos hace un favor. Está haciendo el favor. Y entonces, a mí me parece importante para reeducar, nosotros también tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Porque además les negamos a los hombres que hagan o intervengan, y no es así, ¿no? Entonces, a mí inicialmente sería esa parte. Con los hombres tendríamos que empezar a hacer lo mismo, ¿sí? De cómo intervienen en los quehaceres de la casa. Y desde pequeñitos. Ajá, yo digo, si no, entonces, ¿cuándo empezaríamos? Claro. ¿No? Porque además, los adultos somos el reflejo de los chicos, y entonces si hay un papá que no se para a levantar el plato, que no se para a lavar un plato, el chico va a decir, pues yo tampoco, ¿no? Entonces, de esas cosas, yo por eso hace rato decía, si es un ejemplo, sí, y eso cambia, también modifica, ¿no? Y entonces, para mí sería eso de ambas partes, no solamente hombres y mujeres, no solamente, los hombres, sino también las mujeres, ambos están en esta transformación, en este cambio, en nosotras también permitir, ¿no? Que esto puede ser de manera conjunta, y entonces en el caso de los hombres, pues estar insistiendo en, a ver, qué parte te toca, cómo nos decimos, vamos a sentarnos,
Yo hace poco decía con las mamás, ¿cómo dialogan con su esposo, no? Pues, dialogando con confianza. Ajá, ¿qué implica el diálogo? Respeto, le bajo al tono de voz, ¿no? Porque esas cosas hacen Y hay los cosas que no papás. se pueden tocar por miedo a que, ay, se va a enojar, ¿no? De reacción. Oye, entonces ahí es de decirle al compañero, decir, a ver, no te molestes, baja tu tono de voz. Eso es diálogo, eso es confianza. Sí, claro. Pati, déjame preguntarte, tienes más de 30 años en el preescolar y desde hace 30 años tienes estas preocupaciones, esta perspectiva, y en 30 años has visto que las generaciones cambian, los chiquitines que atendiste, ¿consideras que tuvieron elementos formativos y que son personas de otro corte? Es decir, la generación de adultos de hoy ha cambiado con cosas de esta con este tipo de elementos, porque la educación preescolar desde hace 30 años, porque sí se preocupaba, se preocupaba por estas desigualdades. ¿Ha habido cambios generacionales? Primero hay que aclarar que no es cierto. Okay. ¿No? O sea, desde hace 30 años los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres de manera biológica, no había más. O sea, esto ha sido muy reciente, ¿no? Es más, a mí me parece que desde movimientos feministas es cuando esto ha surgido, la discusión, el análisis. Pero antes esto Pero no viene se de los mostraba. 70s, 80s. Pero ¿a qué niveles? ¿Con quiénes? Con nuestra gente que es obrera, trabajadora, no es cierto, eso no se ha dado, ¿no? Okay. Y entonces por eso es un batallar, en este caso que intentamos hacer cosas diferentes. Se da en el ámbito de los intelectuales, de los académicos y igual, y yo discursivamente, diría, habría que decir sí. Okay. Claro. Porque en el pueblo, en la colonia Raza, en la escuela como todas nuestras escuelas de acá de la zona periférica, las cosas continúan igual. Desde hace 30 años. Sí, incluso yo tengo, hoy no los hijos de los hijos, tengo los hijos de los hijos de los hijos. Nietos. Y entonces tú ves que eso no ha cambiado. Okay. ¿No? Hay un niño que le digo, voy a distribuir pelotas, te toco una pelota y le toco una rosa. ¿Por qué me das una rosa? Parece una pensión. No pasa nada, no te va a cambiar. Entonces, si eso no ha cambiado. Por eso yo decía, inicialmente en la escuela, si los profes no hacemos ese cambio mínimo, pues menos en casa. Miriam, entonces tendríamos que hacer un proyecto no de 1 año, de 2 años, de 3 años, sino de 3 de una década, de 30 años. Es que no. ¿Cómo hacemos un proyecto transversal que atienda a estas desigualdades, que implique a varones, a mujeres, a niños, y que trascienda esta lógica generacional? Cualquiera pensaría que la lógica generacional es al cambio, pero ya estamos de acuerdo en que las cosas no han cambiado respecto de las mujeres. Las mujeres de hace 50 años tienen el mismo papel respecto de los hijos varones que las mujeres de hoy. Así sean madres de 16, 17 años de edad, que las hay, 20 años de edad, 30 años de edad, y aquí lo hemos documentado en estos programas. Las mujeres, no importa la generación, de todos modos tienen que hacerse cargo de hijos e hijas, a diferencia de los varones. Por ello es que los varones tienen más posibilidades de ser dirigentes, de ser directores, de estar en el ámbito de estar en el ámbito político. Y en el ámbito público que las mujeres, porque a las mujeres no se les perdonaría, sea la generación que sea, que dejen abandonados, entre comillas, a los hijos. O las hijas. ¿Cómo hacemos un proyecto que no implique solamente un semestre o un cursito, sino que trascienda? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué consiste este proyecto, Miriam? Yo no tendría en este momento una sola respuesta, ¿no? Yo solo podría decir lo que he visto en otros, por ejemplo, en el Colegio de Postgraduados, que es donde participé un poco en este tipo de proyectos. Pero primero, tendré que tener un departamento dedicado específicamente a esto. ¿Por qué? Un área, un departamento, un grupo, un equipo de mujeres. Pero ojo, en este equipo tendrán que estar integrados compañeras y compañeros. ¿Por qué compañeros? Porque el trabajo del género
y no solamente implica modificar estas relaciones de género, sí, pero con base también en una nueva masculinidad, en nuevas masculinidades. Este departamento tendrá que, yo ya decía anteriormente, diagnosticar. A mí estas entrevistas me dan un diagnóstico muy simple, ¿no? Y me dicen que en el ámbito privado, me dicen que aún se siguen reproduciendo lo mismo que pasaba en el pasado, ¿no? Otra cosa que me dicen estas entrevistas es que mis relaciones de género, que son relaciones de poder, siguen siendo asimétricas. En una entrevista de una compañera, la compañera de Chimalhuacán, hay una partecita que me encanta. Dice, es que tratamos de, por aquí lo apunté, dice ella, trabajamos de manera más empática. Y la compañera de la universidad, y hay otra compañera de universidad que dice, no me gustó cómo me trataban, me voy a la superior, y en la superior trato de que las cosas sean como más igualitarias, como más armónicas, más... Una de las cosas que yo encontré en estas entrevistas es que todas las mujeres intentamos generar espacios, escenarios un poquito más amables. Ese es un punto a favor, ¿no? Entonces, ya tengo dos vertientes sobre las que yo puedo trabajar, ¿no? Obviamente tendremos que hacer diagnósticos para seguir viendo cuáles son mis esferas más urgentes de atender. Yo no sé aquí, yo hace rato con las compañeras decía que en el noviazgo, nosotros en la Prepa 171 hemos identificado relaciones de violencia. Estamos con la compañera Patti platicando a ver cómo las atendemos, ¿no? Obviamente se atienden en el momento, pero no se atienden desde la perspectiva del género, ¿no? Tendremos que hacerlo. Si ese problema es latente en la 55, tendremos a lo mejor que empezar por ahí. Es decir, tendremos que diagnosticar y ver cuáles son mis puntos más urgentes de atender desde la perspectiva de género y empezar a lo mejor con uno y después seguirme con el otro y así sucesivamente. Obviamente tiene que ser todas las direcciones que hay aquí, todas las subdivisiones, no sé cómo estén organizados, tendrán que ser en los grupos, tendrán que ser, o sea, todos tendremos que pasar por ahí, pero Miriam, ojo, tendremos que hacerlo con quienes quieran y si están convencidos. Miriam, Patti, perdón por la interrupción, pero es obligada la pregunta. Sí. Las chicas y los chicos tienen un programa de estudios, un plan de estudios oficial, tantas materias, 11, 12 materias por semestre, y tienen que cubrir tales cargas horarias, y no está previsto que sean atendidos, por ejemplo, casos específicos de violencia de género, y si es un proyecto de carácter transversal, el tiempo no lo hay, porque tienen que estar en clases de manera oficial. Así es. Y digo más, las orientadoras, las psicólogas, las pedagogas, los pedagogos, los profesores tienen acotado su tiempo en horas clase o la orientación tiene un turno y tiene que atender a 40 por grupo, más dos, más otro grupo, más otro grupo, y entonces tiene que atender a 90, 120 estudiantes, porque así está diseñada la plaza y así es como tienen que ganarse el salario y llevar el pan a casa. ¿En qué momento? ¿Cómo le hacemos o quitamos las materias para implementar el proyecto de equidad de género? ¿Y las materias las hacemos a un lado? No. ¿Cómo le hacemos en la secundaria, que también son horas clase por materia, o en primaria, un docente para 45, para 50 chicos, niños, en preescolar, una educadora para 15, 20, 25, 30, 40, que también tendría que dedicarse, además del plan de estudios y de toda la carga horaria que se le paga, al proyecto transversal? Es que justo lo que tú estás diciendo es el pegote. Y es lo que no se tiene que hacer. El pegote. El pegote del género. Si yo estoy planeando a partir del género, tendrá que estar implícito el tema del género, el tiempo para darle.
por ejemplo, los contenidos. ¿Qué tendría que ver? Bueno, la diferencia entre sexo y género. ¿Qué tendría que...? Es un ejemplo muy chiquito en el contenido. ¿Qué acciones, qué actividades tendrá que hacer orientación? Pues hablar de las relaciones asimétricas de género y que eso generan conflictos, ¿no? O que eso genera violencia, etcétera, etcétera. O sea, tendremos que ir incorporando no solo el lenguaje, conceptos, desde las diferentes áreas. Los directivos, ¿qué tendrían que hacer? Tendríamos que empezar a averiguar administrativamente cómo hacer cargas de horarias, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, en las que consideremos estas diferencias, ¿no? Una maestra que entra a las 7 de la mañana y que hace 2 horas, nosotros sí tenemos compañeras que hacen 2 horas de camino y yo la sigo poniendo a las 7 de la mañana y es una compañera que me ha dicho, ¿sabes qué onda? Por donde yo vivo roban, ¿no? Uh-huh. Tendré que considerar, si yo estoy buscando la equidad, tendré que considerar que esa compañera mínimo entre a la segunda hora, ¿no? O a la tercera hora. O sea, ¿ves? O sea, es un trabajo arduo, minucioso, amplísimo. Por eso es que, ¿qué tanto, no? ¿Qué tan profundo lo quiero? ¿Qué tanto? Vamos a regresar al último segmento, perdóname. Vamos a regresar al último segmento después de esta pausa. Tenemos que hacer una pausa, está bien interesante y quisiera decirles, si estamos de acuerdo con promover, fomentar o construir nuevas masculinidades en las escuelas, díganme cómo. Por favor, díganme cómo. Y cuando regresemos, Jessica nos va a decir cómo. Y nos va a complementar Patti y Miriam. Pues regresamos. Vamos a una pausa. Continuamos con este último segmento, cerrando un poquito esta sección de Maestras en Movimiento, conociendo y más bien ya no conociendo, porque ya cada una de las compañeras nos dijo cómo es que era su experiencia de la docencia, empatada con pues el deber doméstico, el deber maternal. Bueno, estamos haciendo este tipo de reflexiones y bueno, han surgido distintas perspectivas, distintos puntos de vista que no tienen no están desiguales, ¿no? O sea, todos apuntamos hacia lo mismo. Yo podría decir que tal vez lo podríamos abordar desde la identidad, ¿no? Desde que ellos y ellas se sientan identificados. Si no es inoportuno, a mí me gustaría hablar un poco a lo mejor del taller de taekwondo, ¿no? O sea, donde las y los estudiantes hacen limpieza todos juntos, nadie se excluye, todos somos parte de, porque hacemos pues este ejercicio de la identidad. Es mi espacio, yo lo uso, yo lo limpio, yo se lo identifican. Exactamente, y por consecuencia hay que cuidarlo, hay que participar equitativamente, no importa si eres varón. Sí, así es, yo lo uso, yo lo recojo, yo lo limpio, Pero sobre las nuevas masculinidades, que es el planteamiento que nos hace Miriam, ¿qué podríamos decir? Pues yo creo que se empieza ahí en el taller de taekwondo, que es tu actividad se empieza desde ahí, desde el sentirnos identificados en el espacio, porque entonces ya no es un yo te ayudo, es mi responsabilidad hacerlo. No es un yo te ayudo porque... Entonces un nuevo masculino se hace responsable del hogar, se hace responsable de los hijos, igual. Es una casa en donde todos participan, en donde todos ensucian trastes, en donde todos ensucian ropas, porque solamente una persona tendría que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí sentirnos identificados y sentirnos responsables. Y en términos de la escuela, el director o la directora tendría que repartir responsabilidades y hacer que pues incluso lo decíamos, no sé si lo vieron en el otro programa donde las compañeras estaban, pues la verdad, un poco
molestas y angustiadas en cuanto a que los profesores también, algunos tenían esta actitud, ¿no? De, pues es tu de desdeñar, chamba, yo nada más minimizar. vengo a trabajar y Okay. otro, o sea, me pienso aparte, ¿no? Cuando es mi espacio de trabajo, yo lo debería de tener limpio, o sea, me tengo que sentir identificado y responsable con mis acciones, ¿no? Entonces sí, yo creo que concientizarse de las acciones propias, eso nos ayudaría mucho, ¿no? O sea, porque pues ya no sería la ayuda, ¿no? Ok, Es mi parte. entonces cosa de práctica, es cosa de una actitud y de una forma de ser cotidiana, ordinaria, no solamente en la escuela, sino hasta en el taller de taekwondo, es decir, donde se hace deporte, donde se vive y en preescolar. ¿Y cómo le hacemos para que garanticemos que en 30 años, o en menos de 22 años que dura preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, 22, 23 años, ya tengamos generaciones con nuevas masculinidades? Ese es el reto. ¿Será posible, Pati? Sí, sí es posible. De hecho, quienes intentamos hacer ese trabajo, no ahorita porque ha sido una propuesta de la SEP, sino porque lo hemos hecho durante muchos años, yo insisto, es en la práctica, las cosas cotidianas, las cosas más simples, ¿no? Sí. El explicarle a los chiquillos y lo que yo te decía de la pelota rosa, ¿no? O sea, no pasa nada. Y eso trabajo conjuntamente con los padres, porque los padres también te dicen, no, mi hijo no usa una pelota rosa, ¿no? Entonces, cosas como esas, pero tú hablas de masculinidades y entonces es un tema todavía más grande, porque entonces tendríamos que hablar de las emociones. Y entonces, no solamente esto se va a resolver con que tú me ayudes a lavar los trastes, a lavar la ropa, le cambies el pañal al niño, no. Tendríamos que hablar de la violencia, yo no sé si podría ser otro tema, sí, porque resulta que... Ya está provocando ahora, sí, claro. Ya está provocando otra sección aquí en entonces, movimiento. Resulta que eso había que sumárselo, ¿no? Y es preocupante, pues, que los compañeros hombres crean que nos gustan que nos piropeen, por ejemplo, o que nos toquen, ¿no? Casi nos hacen del favor, entonces, perdón, no. Entonces, cosas como esas no han sido tan fáciles, yo insisto, es una cuestión cultural, y no solamente le quedaría a la escuela. Tendrías que ver los medios de comunicación, qué ven hoy los chicos, ¿no? Y ya no nos quedamos en la tele, ¿no? Okay. Todos los medios de comunicación que ellos usan y utilizan, habría que estarles llegando, entonces no es una tarea tan fácil. Yo no creo que en 30 años lo logremos, pero si hay quienes estamos insistiendo en esa parte, creo que habrá sus granitos de arena ahí. Me parece importante aquí introducir, Miriam, otra variable. No, ya no es variable, es otra constante. Ya no es el estudiante y su celular, la estudiante y su celular, el maestro y su celular, el directivo y su celular, con todo lo que implica. En algunos casos redes sociales, en algunos otros casos, bueno, toda esta clase de tecnologías digitales que están generándonos la verdad, se llama la posverdad, generándonos una realidad virtual, que nos están, que nos están obligando a ser inmediatistas, obligando a que todo se resuelve mediante una llamada, mediante una consulta a Google. Todo se resuelve a través de Internet. Ya los maestros no somos indispensables. Ya la información la pueden conseguir en cualquier medio. Y como fuentes de información, los maestros estamos decadentes. Como formadores, nos gana en tiempo, en importancia, en atractivo, el teléfono, las redes sociales, los videos de TikTok, etcétera. Nuevas masculinidades en la escuela con este gran patrón, que son las redes sociales, que son el teléfono celular. ¿Qué vamos a hacer, Miriam, con las nuevas masculinidades y nuestro gran proyecto transversal de equidad de género? Jessie decía algo bien importante y como muy aparentemente sencillo y simple. Ella hablaba de lo que sucede en el taller de taekwondo, cómo están socializando
cómo se está el hecho del trabajo ahí, ¿no? La limpieza. La limpieza, algo bien simple, pero que se está haciendo de una forma distinta. Eso voy, y claro que lo voy a reproducir, seguramente lo voy a reproducir. Cuando la escuchaba, yo me estaba acordando de los baby shower a los que ahora me han estado invitando. Antes, digo, todos sabemos que solamente era para mujeres, ¿no? Y adultas y que ya habían tenido hijos. Hoy asisten parejas, ¿no? Y chavos. Pero esa la han organizado gente muy joven. No me ha tocado, yo quisiera ir a uno, nadie me invita. Hoy las chicas, digo, los grupos de feministas han logrado que muchos de nuestros derechos sean reconocidos de las mujeres, tenemos que reconocerlo. Entonces, yo creo que hay cosas como que en la cotidianidad, que en la repetición, podemos ir cambiando, ¿no? Yo sí creo en eso. Okay. Y una de las cosas que yo he visto en estas escuelas autogestionarias, autogestivas, es que se están, y yo creo que es un aplauso, con mucha chamba que se ha hecho, ¿no? De muchas compañeras, de muchos compañeros, es que se están cubriendo necesidades prácticas de las mujeres y de los hombres, y bueno, no se tenía la perspectiva de género. Nos falta atender las necesidades estratégicas. Aquellas necesidades estratégicas que modifiquen la condición y la posición de las mujeres. Okay. Sin olvidar que generemos nuevas masculinidades. Ya estás, ¿no?, prácticamente concluyendo, como sí, que esto está interesante para que sea una conjetura general. Y en nuestro tiempo se acaba, tenemos que anunciar la cápsula de educación ambiental. Estamos por cerrar la sección Maestras en Movimiento. Vale la pena que nuestro auditorio, nuestros compañeros y compañeras, sobre todo aquellos que le ponen atención a las experiencias de escuelas autogestionarias, populares o de organización, podamos compartir o no, o debatir estas posiciones. Vamos a cerrar, si les parece bien, con ideas generales que les dejan 7 programas de maestras, más bien con la sección de Maestras en Movimiento. ¿Qué nos dejan? ¿Qué tarea nos dejan? Para que podamos darle continuidad, porque esto no se puede terminar así nada más. Ya estás proponiendo una nueva masculinidad mediante un proyecto que se puede implementar. Hablar, dialogar. ¿Cómo podríamos concluir para que le demos la palabra a Jessica, que quiere hablar también? Y tenemos que concluir porque el tiempo se nos va. Yo diría dar acceso a la participación a las chicas y a los chicos, empujar a las chicas si es que no se atreven, no invisibilizar la palabra de los chicos y las chicas, no invisibilizarla, pero sobre todo reconocer la participación de chicas y chicos cuando se hagan determinadas actividades para ir fortaleciendo la seguridad, pero sobre todo también no estar educando para que las chicas sigan siendo la mano barata de muchas empresas. La mano de obra barata. De muchas empresas y también del trabajo informal. Muchas de nuestros estudiantes están en centrales de abastos, acomodando fruta, etcétera, y ganan casi nada. Ya. No eduquemos para ello, ¿no? Nada más. Bien, qué interesante. No eduquemos para ello, sí. Pues que esta invitación no solamente quede para las mujeres. Afortunadamente hemos tenido la iniciativa, invitamos a los hombres, no pasa nada, ¿no? Sería hacer más cordial esta vida para ambos, ¿no? Con eso cerraría. Bien, no, pues nada más despedirnos ya, porque pues hay que todavía anunciar la cápsula. Pero las nuevas masculinidades, Jessica, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a fomentarlas, porque sí es posible, sí es necesario sentirse, responsabilizarse. Yo creo que sí es necesario para una mejor convivencia. Vamos a seguir con Escuelas en Movimiento, vamos a seguir con este proceso, con este intento de comunicación, de nueva comunicación en las escuelas autogestionarias, compartido para todo el magisterio, para toda la sociedad. Muchas gracias, estimados compañeros, compañeras, amigos. Gracias, comunicadores. Terminamos con la cápsula. Sí, y anunciamos la cápsula por Gabriela Cázares de la UNC Azoteas Verdes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.
Hasta luego, hasta luego. Un proyecto con visión de negocio trasciende la simple idea. Para ser exitoso debe demostrar ser viable, rentable y escalable. Un ejemplo vivo de esta puesta en práctica es el trabajo de la compañera Gabriela Cázares de la Universidad Nacional Comunitaria, plantel Miravalle. Su proyecto de azotea verde es la materialización de los saberes obtenidos en diversos espacios de capacitación para la obtención de alimentos agroecológicos en su propia casa. Al igual que en un plan de negocios donde se define el producto y su estado actual, Gabriela ha pasado a la ejecución operativa. Ella ha identificado los recursos necesarios para asegurar la salud de su familia y complementar su dieta con productos de calidad. Este esfuerzo no solo cumple con una función inmediata, sino que se alinea con la visión de crecimiento y escalabilidad que todo negocio debe proyectar. Así, la experiencia de Gabriela en su huerto nos demuestra que la combinación de una estrategia comercial, finanzas claras y un equipo capacitado es lo que transforma una intención en una realidad sostenible y beneficiosa para la comunidad. Para Gabriela Cázares, cuya visión trasciende el papel para sembrar vida en el concreto, que estas palabras sirvan de tributo a tu labor en la UNC. Has demostrado que un proyecto no es solo una buena idea, sino una realidad viable y rentable, al identificar una necesidad real y convertirla en una propuesta de valor, enfocada en el bienestar. Has dado respuesta a los que te claman.